Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a TN5 Matutino en este lunes, donde hay importante información y que desde luego queremos transmitírselas. A continuación, esto es lo que ha trascendido en las últimas horas, tanto en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, en nuestra patrulla nocturna. Comenzamos. Arrancamos con la información de los hechos ocurridos anoche y esta madrugada en la ciudad capital y sus alrededores. Iniciamos con un incendio en vivienda que consumió todo lo que el tiempo le permitió mientras llegaban los bomberos, quienes al llegar lo extinguieron rápidamente y lo mejor, cortaron su paso hacia otra vivienda habitada por una familia de escasos recursos económicos en la colonia San José de Loarque. Y únicamente se procedió a que no se fuera a pasar a otros lugares aledaños de aquí. Como usted mira, la casa que están de madera, ¿verdad? Las casitas son de 5x4 y ya estaban totalmente deshabitadas. El incendio habría sido provocado por un accidente que un joven que permanecía en el inmueble quemado tendría, pero que por fortuna nadie salió afectado físicamente. Estaba dormido, no le digo, y oí que como que zumbaba, entonces sentí como que alguien me tocó la puerta, entonces me levanté con un machete en la mano. Me levanto y cuando ya me levanto, miro que este cuartito de arriba está en llamas. Entonces lo primero que hice yo, bajo la cuchilla y rociar el cuarto donde me alquilo yo de agua porque el alambre ya se iba prendiendo, entonces lo corté también. Yo fue el hijo de la dueña porque él es el único que estaba metido adentro. ¿Hoy estaba ahí cuando inició el incendio? Sí, él estaba adentro. ¿Y él dónde está en este momento? A ver, ¿dónde agarraría? Como es medio... Entonces él estaba adentro. ¿Pero usted vive aquí en la casa que está prácticamente pegada? Sí, en la de abajo ahí. Si usted no hace ese trabajo de echarle agua, de repente... Si no hacemos enfriamiento, agarra fuego aquí también, la de abajo. ¿Quién vive usted ahí? Con mi esposa y tres niños. ¿Todos están bien? Sí. Al finalizar el trabajo de extinción y enfriamiento, los bomberos pudieron verificar y confirmar que en la escena del siniestro no resultó más que daños materiales, mas no pérdidas humanas como en un inicio lo temían vecinos del lugar, quienes hasta solicitaron ambulancias temiendo lo peor. Pasamos a temas policiales e informamos de la detención en horas de la noche de un joven en posesión de un paquete de supuesta droga marihuana. La detención se dio por parte de agentes de la UMEP número 1 en un sector de la colonia Cerro Grande. Bueno, el día de hoy, como ya teníamos información, anduvimos localizando en la noche a este joven y hoy le dimos detención encontrándole una mochila de tela y en el interior este paquetito que contiene supuestamente droga y es aproximadamente 1 libra. ¿Dónde se dio esa captura? En la colonia Cerro Grande, en el sector 5. Y el detenido responde al nombre de Óscar Eduardo Godoy, de 21 años de edad y supuestamente es miembro activo de la Mara MS-13. Por su parte, el joven demostró tranquilidad ante su detención y considera que es inocente, pues la droga que portaba era para su consumo. Y policías militares detuvieron esta madrugada a 2 jóvenes acusados por varios delitos, entre ellos por daños, pues con sus actos ocasionaron daños en varios vehículos al colocar piedras de gran tamaño en las vías del Boulevard Suyapa a la altura del Hospital Escuela, con propósitos aún no comprendidos por la autoridad. La acción de estos jóvenes fue captada por las cámaras de video del 911, de donde se alertó a las patrullas policiales y estas al llegar al lugar aún encontraron a los insurrectos cometiendo sus fechorías. Y la permanencia de un taxi aparentemente abandonado desde el pasado sábado en el anillo periférico provocó alarma entre las autoridades policiales que se abocaron al lugar para verificar de qué se trataba para descartar o confirmar las sospechas de los vecinos de que este vehículo tipo taxi con registro número 1638 habría sido utilizado para cometer algún ilícito, tal cual es la costumbre de los taxis que son encontrados abandonados. Y temiendo que dentro del automotor podría estar el cuerpo de algún delito, se efectuaron las diligencias investigativas y se descartó dicho extremo, y se descubrió que fue abandonado por su conductor por razones que solo él sabrá explicar. Más información de la patrulla nocturna con Cristian Baide hasta la zona norte del país.
Muchas gracias, Carlos. Buen día, Honduras. Desde la zona norte, este es el informe noticioso para la patrulla nocturna de lo ocurrido en las recientes horas. Comenzamos con 3 levantamientos de cadáveres en diferentes lugares y por distintas causas. El primero se trata de un adulto mayor que sufrió un accidente casero mientras intentaba cambiar una lámina de zinc en su vivienda en la colonia Independencia de la Lima Cortés. Familiares de Juan Ordóñez, de 76 años de edad, indicaron que el hoyo oxiso resbaló de la escalera en horas de la mañana de ayer, pero que al tener la caída perdió el conocimiento y fue llevado de emergencia al Hospital Mario Rivas, donde en horas de la noche falleció como producto de los fuertes golpes que recibió en su cabeza. El reconocimiento del cuerpo se hizo en la morgue del Centro Hospitalario San Pedrano. Allí mismo estaba el cuerpo sin vida de un hombre de 51 años que fue referido desde La Ceiba luego de que el pasado viernes sufriera un accidente de tránsito a bordo de una motocicleta. Andrés Sevilla falleció mientras estaba en la unidad de observación. Parientes indicaron que el pasado sábado cumplió sus 51 años de edad y que se miraba en una recuperación favorable, pero que ayer murió por un paro cardiorrespiratorio, pues según el dictamen médico, uno de sus pulmones tuvo severos daños al punto de no poder respirar. Ya en otro lugar y específicamente en la colonia El Paraíso número 2 del sector Cofradía, en la parte suroeste de San Pedro Sula, un hombre fue ultimado a balazos en horas de la noche. La Policía Nacional Preventiva de la zona informó que de ese hecho se maneja como primera hipótesis un crimen pasional, pues según revelaron testigos, el hechor habría llegado a buscar a su ex esposa al lugar donde reside, pero al salir Miguel Ángel Villalta Vázquez, de 51 años, con machete en mano, el hombre le disparó en reiteradas ocasiones hasta dejarlo muerto en la cuartería de la cual era propietario. La Policía Nacional, por medio de la Dirección Policial de Investigaciones, ya tiene información para hacer la captura en las próximas horas. Quien fue agredida y herida por su pareja sentimental fue la señora Aminta Vallecillo, luego de que terminara una celebración familiar en su vivienda en la colonia Valle de Sula número 2 de San Pedro Sula. Resulta que entre el calor de los tragos, una discusión surgió tras un reclamo aparentemente por celos por parte de Javier Hernández, quien fue detenido frente a la vivienda tras haber herido a la dama. Los agentes policiales llevaron arrestado al hechor para remitirlo a la Fiscalía de turno del Ministerio Público, mientras que Vallecillo fue atendida por una unidad médica de emergencias del Sistema 911 por el corte que le hiciera Hernández con una botella de cerveza quebrada en uno de sus brazos. También la Policía Militar del Orden Público detuvo en horas de esta madrugada a un adolescente de 17 años de edad por el delito de portación ilegal de arma comercial en la colonia Satélite. Miembros del 6º Batallón de la Policía Militar requirieron al joven en una de las calles principales de la populosa colonia y al ser registrado le encontraron un revólver de calibre 38 milímetros. El juez de turno decidirá el futuro próximo del jovencito en el transcurso de este lunes. Sigas informando con la patrulla nocturna con Germán Vallecillo desde La Ceiba. Muchas gracias, Cristian. Iniciamos la patrulla nocturna mostrando cómo, a pesar de la lluvia y las bajas temperaturas del fin de semana, los habitantes de esta ciudad y visitantes disfrutaron en el Paseo de los Ceibeños. Y en el campo policial se informó sobre la captura de 7 personas en la posta de López Bonito, entre La Ceiba y El Porvenir. Mediante seguimiento y vigilancia que le daban anteriormente a estos ciudadanos por parte de agentes de la Unidad Especial Antidrogas, se logró una fuerte decomiso de dinero, armas y unos vehículos. Se tuvo un total de 7 personas. El primer detenido responde al nombre de Armando Antonio Figueroa, Franklin Alberto Flores, Elvin Alonso Santos, Gumercindo Alonso Ruiz, Guillermo Josué Delgado Calix, y este ciudadano Oscar también Alberto Ruiz, lo cual tenía antecedentes de homicidio desde el año 2008, se le dio detención y está siendo presentado también ante las autoridades correspondientes. Se les decomisó 3 camionetas, 4 pistolas, armas de fuego, dólares americanos de 20, en su denominación de $20, lempiras en denominación de 500 lempiras, y se contabilizó un total en efectivo. El conteo final de resultado podría sumar unos $70,000 y 1 millón de lempiras. También se dio a conocer sobre la captura en la aldea Piedras Amarillas del municipio de Jutiapa, Atlántida, de José David Natarén y Leonardo Hernández Aguilar, a quienes les decomisaron un fusil AK-47 y una pistola 9 milímetros, y fueron remitidos por portación ilegal. Y en Tel Atlántida se realizó en el Hospital Telintegrado el reconocimiento del cadáver de una joven de 18 años a quien asesinaron de 4 heridas con arma blanca, puñal.
Y ahora pasamos a los servicios brindados por el Cuerpo de Bomberos durante este fin de semana. El fin de semana hemos tenido una captura de un enjambre de abejas en la comunidad de Río María. Los bomberos también atendieron la caída de un árbol a consecuencia de la fuerte lluvia cerca del estadio Ceibello. Por el mal tiempo que ha habido imperando en la ciudad, en el país, un árbol se dio, entonces la unidad se desplazó el personal para hacer lo que es el corte del árbol, porque estaba obstaculizando lo que es la carretera y también haciendo lo que es impedimento a lo que es el tendido eléctrico. Y en la unidad médica de emergencia de Copeco, el 911, sorprendimos al personal dándole mantenimiento a las ambulancias y otro equipo. Y estos son los servicios que han atendido durante este fin de semana. Estuvo relativamente tranquilo. Lo que es el sábado, pues no tuvimos ningún incidente y el día de hoy lo que más se atendieron fueron embarazadas, 2 embarazadas con problemas en el embarazo, preeclampsia, también caídas, y también brindamos apoyo a una persona mayor que estaba encamada para tratamiento en el hospital. Hasta aquí la patrulla nocturna. Gracias por su atención. Este fin de semana, la Iglesia Católica Sagrado Corazón de Jesús de la colonia Vista Hermosa en Villanueva fue saqueada por delincuentes que ingresaron por el techo del templo. Los malhechores robaron instrumentos musicales, micrófonos, equipo de sonido, parlantes y otros artículos valorados en cerca de 200.000 empiras. Estos los habían adquirido con actividades de la comunidad. Aparte del robo, rompieron puertas, el sagrario y la mesa del altar. Junto a la Iglesia Católica hay una escuela que ha sido víctima de robo en 2 ocasiones, por lo que se pide presencia policial en la zona. Y un supuesto pandillero acusado de quemar la posta policial del Progreso fue detenido este fin de semana en la zona norte del país por parte de elementos de la Unidad Departamental número 11. La captura tuvo lugar en el barrio Quebrada Seca y el detenido responde al nombre de Arodi Alejandro Cárcamo Cerrato, de 23 años, alias Aro. Es miembro activo de la Mara MS-13. Luego de su captura fue puesto a las órdenes de la Fiscalía para que se inicien las acusaciones que la ley ordena en este tipo de acontecimientos. Gracias por estar con nosotros en este inicio de semana. Hoy es lunes 8 de enero del 2018. A esta hora resaltamos. En las últimas horas, un hombre llega a matar al dueño de una cuartería, aparentemente por problemas pasionales, esto en la colonia Cofradía de San Pedro Sula. Resaltamos Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga nuevamente la arremete en contra de los que fomentan el odio en el país. Dice que están arruinando Honduras con sus posturas y aboga por el diálogo urgente entre las partes. Resaltamos, para combatir las enfermedades tropicales, Fuerzas Armadas estadounidenses implementan investigación en zonas hondureñas. El objetivo es combatir la malaria, el dengue, el zika y el chikungunya. Resaltamos, hoy es el día cero para los 200.000 salvadoreños amparados en el TPS en los Estados Unidos. Para hoy se sabrá si les otorgan o no una ampliación o reciben una residencia permanente. Hay preocupación en las autoridades de ese país centroamericano. Aquí le tenemos los detalles. Resaltamos, en España, el Real Madrid casi le dice adiós a la Liga tras empatar 2-0 2-2, mejor dicho, contra el Celta de Vigo, mientras el Barcelona gana contundentemente a Levante. Ya son 18 puntos de diferencia entre los mayores referentes de la Liga Española. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Saludo a mi compañera Ana Patricia Muñoz. Ana, ¿qué tal? Juan Carlos, ¿cómo están? Todo muy bien, excepto porque ya me quedé sin Motagua y ya me quedé sin Real Madrid. Pero bueno. Sí, ¿verdad? Ya está. No es lo mío el fútbol. Pero todavía se queda con TN5 matutino. Eso siempre, bueno, pues. eso siempre. Bueno. Ahí sí no soy saco de sal. Bueno. Comenzamos. Comenzamos.
Ponga atención a la siguiente información. En las últimas horas ha trascendido la muerte de un menor de 11 años. Esto en Copán, en el departamento de Copán. Este menor estaba defendiendo a su hermana más pequeña porque iba a ser violada por un hombre. Y la persona, es decir, el hombre, al ver que defendía a su hermana, el pequeño, pues le puso un disparo en la cabeza. A esta hora nos informa más detalles Ramón Rojas desde Copán. A esta hora, Ramón, lamentable esto que ha sucedido, ¿no es así? Gusto en saludarte, buenos días. Buenos días Juan Carlos, Ana, amigos televidentes de Telenoticias Matutino. En efecto, tal como usted lo apuntaba, este domingo fue asesinado en el caserío de Limón, en la aldea El Fraile, en Gracias, departamento de Lempira, presuntamente por el ciudadano Mario Villanueva Lara. De acuerdo al relato de testigos, Villanueva pretendía abusar de la hermana del menor, del pequeño, y por tratar de defenderla, el despiadado hombre le propinó un disparo en la cabeza. El niño fue trasladado gravemente al hospital Juan Manuel Gálvez de la ciudad de Gracias, donde expiró momentos después de su ingreso debido a la gravedad de la herida. Posteriormente, el cuerpo del menor fue entregado a medicina forense de Gracias Lempira. El mismo fue trasladado, hemos investigado en las últimas horas, y él se encuentra en medicina forense de Santa Rosa de Copán, donde a partir de las 7:00 de la mañana será practicada su autopsia para posteriormente entregárselo a sus familiares y que seguidamente se dé su velatoria en aquel sector siempre del occidente de nuestro país, Juan Carlos. Pues esto es lamentable. ¿Qué dicen los padres de familia de estos menores, especialmente pues por la muerte de esta vida, de 11 años, un pequeño? Pues lamentando definitivamente, Juan Carlos, Ana, televidentes amables, la situación que se presentó, pero el muchacho muy valientemente, al ver que su hermana era prácticamente violada, pretendía ser violada por este sátiro, él buscó la manera de defenderlo y se abalanzó, y en el forcejeo el hombre desenfundó su arma y le pegó un certero balazo en la cabeza que lo hizo morir posteriormente. Los padres están consternados y nosotros esperamos en el transcurso de los noticieros Televicentro poder tener mayor detalle, porque la autopsia se practicará en cuestión de menos de una hora aquí en la morgue del hospital o de la ciudad de Santa Rosa de Copán, Juan Carlos. Sí, hay que decir, Ramón, que nosotros desde ayer pues fuimos informados de este hecho, y con fotografías también del menor cuando ya hacía pues fallecido, ya hacía prostrado prácticamente en una cama o en una camilla en el hospital. Lógicamente no hemos querido mostrar esto por respeto. Somos un medio responsable, responsable, y respetamos el dolor de la familia. Lamentamos que esto esté pasando, lamentamos que los niveles de vulnerabilidad de los menores se estén incrementando en el país a oídos de los padres de familia. Por lo general, Ramón, estas personas que llegan a la casa son conocidas, a veces hasta los mismos familiares, y hay que tener mucho cuidado en esto, Ramón. Definitivamente, Juan Carlos, hay que tener mucho cuidado con quienes llevamos a nuestras casas de habitación, sobre todo cuando tenemos menores de edad que indudablemente no entendemos por qué saciarse el deseo carnal con alguien que no tiene conocimiento, con alguien que es un menor de edad, cuando somos lo suficientemente adultos para poder hablar y para poder conquistar y pretender lo que nosotros queramos sin necesidad de la fuerza, sin necesidad de la violencia, como pretendía este sujeto ayer en el sector de El Fraile, en la ciudad, en la comunidad de Limón, en Gracias, departamento de Lempira. ¿Se capturó al fin?
Pues las autoridades aún no han informado, estaremos pendientes hoy en el transcurso, pero se tiene identificado que el supuesto malhechor responde al nombre de Mario Villanueva Lara, que es residente en la misma comunidad. Bien, estaremos pendientes desde luego de esta información lamentable, fíjense ustedes, lamentable el asesinato de este menor, todo por defender a su hermanita. Así de sencillo, lo está escuchando usted muy bien, por defender a su hermanita, a quien pretendían violar un degenerado, una persona degenerada, pues este niño expuso su vida, y vaya que sí le expuso, resultó asesinado. Lamentamos esto, desde luego, tal como lo ha dicho Ramón Rojas, estaremos pendientes de más elementos en el transcurso de TN5 Matutino. A esta hora de la mañana, Meilín Paola Coto en el Valle de Sula. Buenos días, Meilín. Estamos en estos momentos en un parque industrial donde aquí vemos la necesidad que hay de trabajo. Muchos nos quejamos del trabajo muchas veces, de las horas que pasamos en determinada actividad, pero cuando vemos la empleadas, estamos observando en estos momentos, uno se pone la mano en la conciencia y ya valora más el empleo que tiene. Y es que aquí es una cantidad indeterminada de personas, porque en este parque industrial hay como unas 5 o 6 maquilas. 10 desde muy temprano. Hay otra. Miren ustedes, y me gusta mucho la reflexión de Meilín Paola Coto. Hasta que uno no mira estas realidades del país, como la cantidad enorme de jóvenes, de hombres y mujeres y hasta adultos, diría yo, pues que están haciendo fila para un empleo, uno no valora lo que tiene, o valora lo que tiene, mejor dicho. Miren ustedes la enorme cantidad de personas, de sanpedranos, que quieren un empleo. El esfuerzo desde horas, primero, el esfuerzo desde horas muy tempranas, bajas temperaturas, agréguele a esto que de repente van sin comer. Y para muchos que les dirán que no hay espacio, que no hay trabajo para muchos. Porque son postulantes, no es que les van a dar el empleo, ciertamente. Sí. Y este es solo uno de los parques industriales, de los que quedan, Juan Carlos, de los que quedan. Así está la realidad del país, muchos jóvenes. Cientos de personas buscando un empleo. Buscando el empleo. En otras informaciones, en la primera homilía dominical del 2018, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, sin temor a sus críticos, dijo claro y sin rodeos que Honduras inicia un nuevo año con temor por la violencia que provocan y promueven algunos ciudadanos. Hermanos, comenzamos un año nuevo. Comenzamos un año nuevo con temor, con incertidumbre. ¿Por qué? Porque en lugar de sembrar el mensaje de amor del Evangelio, se quiere sembrar odio, enfrentación, y se ha olvidado la palabra del Señor que dice, cuando recriminó a Pedro que quería usar la violencia, guarda la espada, porque el que actúa con la espada, a espada morirá. No puede ser que querramos construir una patria grande, en desarrollo, con la violencia. Y entonces, claro que necesitamos la palabra de Dios. Queremos proclamarla y lo que encontramos es
avalancha de insultos en las redes sociales. Qué triste es cuando el corazón del hombre se encierra en el odio y no quiere escuchar la palabra de salvación. El máximo líder de la fe católica dejó claro que no cesará en sus llamados a la paz en el país, como tampoco teme a quienes lo fustigan por compartir las palabras de Dios entre los locales. Con que me critiquen por anunciar el Evangelio. Ha sido la historia de la humanidad cuando el ser humano se encierra, cuando se llena de odio y lo único que produce es dolor, angustia y muerte. No podemos comenzar un año así. Y lo digo claramente, aquellos que están proclamando el odio están arruinando el país. Que se conviertan, que acepten la palabra de Dios, que jamás les va a decir odia a tu hermano o destruye a tu país. Antes, al contrario, necesitamos la fuerza de la fe. Solo el amor es constructivo y aquellos que están incitando al odio y a la muerte tendrán que darle cuenta a Dios un día. No cierren sus ojos y no se equivoquen, porque el que mal anda, mal acaba. Según el cardenal, aquel que odia no conoce a Dios y quien se guía sin Dios llega al fracaso total. Para dejar sentada su reflexión, Rodríguez Maradiaga les pide a los que invitan a sembrar el odio que no se equivoquen con la violencia. Y alguien que se sintió aludido por estas declaraciones fue el expresidente Manuel Zelaya Rosales, quien ha contestado en su cuenta de Twitter de esta forma. Vea usted. Manuel Zelaya dice en su cuenta de Twitter: Cardenal, 2 puntos. Los que siembran odio y arruinan el país son los que nos niegan el derecho a protestar contra el fraude y rinden pleitesía con su silencio frente a los asesinos. Esto lo ha hecho en las últimas horas Manuel Zelaya Rosales y lo ha escrito en 2 Twitter. Prácticamente en 2 Twitter ha repetido esas mismas declaraciones o esas mismas palabras. De la mañana con 21 minutos. El presidente Juan Orlando Hernández recibió felicitaciones este fin de semana a través de una llamada telefónica por el funcionario más alto rango del Fondo Monetario Internacional, más conocido como FMI, para el hemisferio occidental. Hablamos de Alejandro Werner, por su triunfo electoral, el cual pues lo ratifica como mandatario de Honduras para los próximos 4 años, así como también le reafirmó el apoyo del ente financiero mundial para acompañarlo en su programa económico en su segundo periodo presidencial del 2018-2022. Y las condiciones climatológicas en el norte, en este continente, pronostican más incrementos en el precio de los combustibles, que inician este día con los siguientes nuevos precios. Superior 92.39, aumento de 0.42. La regular 84.59, aumenta 1.02. La querosina 58.10, aumento de 1.14. El diésel 77.44, aumento de 1 lempira con 49 centavos. El LPG doméstico 39.79, no presenta aumento. El LPG vehicular 47.14, aumento de 0.07. El gas LPG 25 libras 263.7, no presenta aumento. A esta hora de la mañana, Ramón Edgardo Matute con información al respecto, que pues también nos comenta acerca de este aumento a los combustibles, más o menos cómo está el movimiento del transporte en Tegucigalpa hacia esta hora de la mañana. Ramón Edgardo, ¿vemos algunas gasolineras que ya están llenas o simple y sencillamente esto sucedió el día de ayer ante este aumento? Buenos días.
comunicación con Ramón Edgardo Matute. Tenemos que informar, Ramón Edgardo, que también un hecho lleva a otro. Hemos experimentado o estamos experimentando incrementos y esto podría incrementarse, valga la redundancia, en los próximos días, de acuerdo a lo que está sucediendo en los Estados Unidos con estas fuertes olas de frío, estas bajas temperaturas que se están experimentando. También aquí en Honduras esto ha provocado de que los transportistas o que el sector transporte puede estar solicitando incremento en sus tarifas, según la información que tenemos. Ramón Edgardo, contigo. Bien, tenemos problemas con el audio del periodista Ramón Edgardo Matute. Más adelante tendremos reacciones al respecto. Ayer, Juan Carlos, las colas eran largas en las gasolineras, en algunas gasolineras de la capital, en vista de este aumento, pero si se fija, el aumento mayor es en la gasolina regular. En la regular. Bueno, ahora sí. Ojalá que ya podamos tener comunicación. Ramón Edgardo, contigo. Así es, Juan Carlos. Buenos días, Ana. En efecto, el sector del transporte, los empresarios del transporte, Juan Carlos, pedirán este mismo día una revisión a las tarifas de este rubro, precisamente porque argumentan que el precio de los combustibles tendrá una alza o una tendencia alcista importante durante estos días. La ADIPE ha manifestado en las últimas horas, Juan Carlos, Ana, que el galón de combustible podría alcanzar los $60 en el mercado internacional. Número uno. Número dos, la situación geopolítica de los países productores del crudo, que también marca cierta tendencia en el precio del crudo en el mercado, y por supuesto también los cambios climáticos, las bajas temperaturas que están afectando fuertemente el norte de América, Estados Unidos, México, Canadá, que también está impactando en el precio de los combustibles. Hay un alto consumo, manifestaba la ADIPE en las últimas horas, Juan Carlos, un alto consumo del querosén, del diésel y también del gas LPG, y esto hace que se dispare el precio. Por lo tanto, los empresarios del transporte urbano de la capital de la República y el Consejo Nacional de Transporte a nivel nacional han visto poder hacer una petición formal al gobierno de revisar tarifas al precio o al pasaje del transporte urbano y también al transporte interurbano y de taxi en todo el territorio nacional. Esta misma semana lo harán formalmente para poder lograr este ajuste que ellos no especifican de cuánto podría ser, pero estarían hablando términos de hasta de un 15 hasta un 20% de incremento. Esto sería valorado, por supuesto, por el gobierno y también la revisión que hará los empresarios del transporte junto con el gobierno para determinar si realmente este es el ajuste conveniente. Lo que sí es cierto es que esta semana lo harán formalmente para lograr esta pretensión, justificando los empresarios del transporte, Juan Carlos, Ana, este ajuste o estos incrementos alcistas que se vendrán durante todo este mes en el país en el precio de los carburantes. Este es mi informe, Juan Carlos. En otras noticias, más de 80,000 estudiantes están listos para el inicio de clases de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y esta semana, la administración del Alma Mater pues define la fecha exacta del inicio de clases para este 2018. Esta semana la administración de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras reinicia sus actividades con la perspectiva que el Consejo Universitario defina cuándo inician las clases en el Alma Mater. Todavía es muy temprano para decirlo porque es algo que se tiene que discutir en el seno del Consejo, ¿no? Y eso lo definen las autoridades que la máxima autoridad de la universidad es justamente el Consejo Universitario. Hablando que todavía estamos en una situación vulnerable en materia política, ¿será recomendable iniciar las clases el 2021? Bueno, lo importante es que el periodo se inicie sin contratiempos, que los estudiantes puedan asistir a clases de manera segura y que podamos tener un periodo académico desarrollado de manera formal y adecuada. De inicio se indicó que el primer periodo debería iniciar el 22 de enero de este año, pero ante la crisis política del país, hay docentes universitarios que proponen que las clases arranquen el 29 de enero y así evitar acciones de protesta en el interior de la máxima casa de estudios.
Creo que lo más sensato y lo más prudente por el ambiente de crispación, de enfrentamiento que estamos viviendo postelectoral, y además porque uno de los elementos que claramente están, digamos, encabezando las protestas son dirigentes estudiantiles universitarios. En vista de esa situación, creo que lo mejor es esperar un poco la toma de posesión el 27 de noviembre para una semana después poder iniciar ya las labores académicas. Pero será el Consejo Universitario quien tome la decisión esta semana, a más tardar el viernes 13 de enero, según los docentes. Pero la ruta podría ser que el periodo de clases inicie después de la toma de posesión presidencial. Hoy inicia el pago de la matrícula con un costo de 410 lempiras a estudiantes de primer ingreso y 270 lempiras a estudiantes de reingreso. Más de 80,000 alumnos están listos para recibir sus clases. Ramón Matute, Telenoticias. Hablemos siempre de educación, pero que tienen que ver precisamente con el diálogo. A esta hora, Melvin Fernando Paguada se encuentra con don Marcial Solís para que nos hable sobre el diálogo. ¿Cuál es la participación directa de las universidades? ¿Cuál es el aporte que tendrán que hacer las universidades con esta iniciativa de diálogo que necesitamos los hondureños? Melvin, contigo. Buenos días, Juan Carlos, Ana. Y a propósito, en la Universidad Nacional de Agricultura de Catacamas sí se sabe cuándo inician las clases, Juan Carlos. El presidente de la Junta Interventora de la misma, el licenciado Marcial Solís, dice que este día inician las clases en la Universidad de Catacamas. Efectivamente, muy buenos días, Ana, Juan Carlos, gracias, Melvin. Este día de hoy estamos comenzando las clases en la Universidad Nacional de Agricultura. Ayer domingo estaban estrenando los estudiantes, así que esperamos tener este año el desarrollo de nuestro calendario académico con normalidad. Los estudiantes de primer ingreso entrarán este jueves y con eso nosotros arrancamos. Tenemos un calendario bastante apretado para este año, pero esperamos cumplirlo a cabalidad. Licenciado, si no se sientan a velar los diferentes sectores, ¿qué tipo de factura se le puede pasar a la educación pública este año? Bueno, el año pasado, durante los disturbios que habían en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y nos entrevistaban sobre cómo resolverlo, y siempre recomendamos el diálogo. Igualmente, en esta ocasión, hace unos días estuvimos en Casa Presidencial porque el señor presidente de la República convocó al sector académico, precisamente para invitarnos al diálogo. Todas las universidades estuvimos anuentes a participar. Y yo pienso que es una gran oportunidad para que todo el país, los líderes de los distintos sectores, se puedan sentar a dialogar y realmente llegar a soluciones, a compromisos que sean beneficiosos para toda Honduras. He estado escuchando discusiones acerca de si se ocupa un mediador, si el mediador debe de ser nacional o internacional, y yo creo que esa no debería ser la parte más importante de la discusión. En el país hay talento suficiente para tener un mediador nacional, pero igual, si se quiere tener un mediador internacional, se puede tener. Y el diálogo puede fracasar, porque en realidad lo importante aquí no es quién es el mediador, sino cuál es la capacidad de diálogo de las partes que van a poner en el tapete los temas álgidos de Honduras y, sobre todo, una vez establecidos en el tapete los problemas principales y cuáles son sus causas, proponer soluciones. Porque yo hasta el momento también, como un hondureño más, estuve viendo cuáles son las propuestas y en realidad lo único que he encontrado son críticas, malestar, insatisfacción, pero muy poca capacidad de propuesta para resolver. En el campo de la educación no deberíamos de tener problemas. El país va a estar iniciando este año la implementación de lo que es el Plan Estratégico Sectorial de Educación, que termina hasta el año 2030 y abarca 3 periodos y medio de gobierno. Por lo tanto, deberá ser llevado al Congreso Nacional para su ratificación como política de Estado. Y ahí está trazada la hoja de ruta de la educación. Pero esa hoja de ruta de la educación no pasa por huelgas, por paros, por tomas de carreteras. Pasa por estar en el aula y desarrollar las capacidades. Para eso, para desarrollar las capacidades de los estudiantes, tenemos primero que desarrollar las capacidades de los maestros. Necesitamos establecer el nuevo modelo educativo de Honduras del siglo XXI, que está planteado en ese plan, y donde una de las cosas más importantes es justamente la formación inicial y permanente de los docentes. Y luego conseguir la
el apoyo financiero de parte de los organismos internacionales de cooperación para desarrollar este plan sectorial y las estrategias que vienen con él. Licenciado Marcial Solís, muchas gracias. También a su vez comisionado provincial para la reforma educativa de Honduras. Esta mañana para TN5 Matutinos del aeropuerto. Compañeros, con ustedes al estudio. Y así amanece Tegucigalpa a esta hora, Ana. Qué frío hace, Juan Carlos. Sí, todavía hay algún rezago de esta ola de frío al norte de nuestro continente y así luce a esta hora cuando son las 6 de la mañana con 34 minutos. ¿Y esto es qué? ¿Este es bruma? ¿Esto es neblina o qué? Parece neblina. Parece neblina, Juan Carlos, cuando veníamos hacia el nos informan en producción que bruma. Cuando veníamos hacia aquí al canal, los vidrios de mi auto costaba un poco que se desempañaran, probablemente a causa de eso. Bueno, bruma o neblina. Entendemos que a esta hora, como dice Ana, están las temperaturas bajas aquí sobre Tegucigalpa, a tomar las medidas del caso. Recordemos que ya muchas escuelas bilingües comienzan hoy, ¿verdad? Así es. Comienzan hoy. Algunas comenzaron desde la semana pasada. Desde la semana pasada, sí. Pero creo que en su totalidad ya comienzan todas hoy. 11 grados centígrados. 11 grados centígrados. 11 grados centígrados con una sensación térmica de 9. Bueno, sí, esto es neblina, ¿verdad? No, bruma o neblina. Y esto, bueno, así está Tegucigalpa a esta hora. Así que a tomar todas las medidas del caso. Eso es importante. Así es. Continuamos en un momento, ya regresamos. Atención, mucha atención cuando son las 6 de la mañana con 37 minutos. Hoy es un día trascendental para los hermanos centroamericanos salvadoreños. Hoy se la juegan el todo por el todo más de 200,000 hermanos salvadoreños que viven en los Estados Unidos. ¿Esto por qué? Porque siendo amparados en el TPS, el gobierno de la administración Donald Trump estará decidiendo hoy si se les otorga dicho estatus o por el contrario se los rechaza. Hay mucha expectativa, enorme expectativa entre el pueblo salvadoreño, entre la presidencia de la República Salvadoreña, el presidente Sánchez Serén. ¿Qué pasaría si hoy el gobierno de los Estados Unidos decide no otorgarles la ampliación del TPS y que tendrían que salir en los próximos días? Recordemos como antecedente próximo para Honduras se le otorgó 6 meses de ampliación automática. Nosotros estamos a la espera todavía prácticamente. No así al pueblo salvadoreño, que repito, el día de hoy se decide si se le otorga una ampliación al TPS o les concede alguna prerrogativa o se les concede alguna prerrogativa adicional o por el contrario, pues les dicen que no, que tienen que abandonar esos 200,000 hermanos salvadoreños radicados en los Estados Unidos. Hacemos comunicación en estos instantes con el periodista Marco Rivera, director de Telecorporación Salvadoreña, la hermana empresa televisiva en El Salvador, para que nos dé más detalles y cuál es la visión de ustedes a esta hora, Marcos, sobre esto que podría pasar en las próximas horas precisamente en los Estados Unidos con relación al TPS. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Un saludo a todos los hondureños. Pues como tú decías en tu introducción, hay mucha expectativa sobre lo que pueda pasar hoy con el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos sobre la decisión de prorrogar o cancelar el TPS que ampara a más de 190,000 salvadoreños que tienen este beneficio desde el año 2001. ¿Y qué es lo que puedan estar esperando? Siento yo, a juzgar por las autoridades salvadoreñas, que no hay mucho optimismo, Marcos. Pues la verdad que con los antecedentes que tenemos, la cancelación del TPS para naciones africanas, luego para Nicaragua y luego para la condición que ha quedado Honduras,
pues no hay mucha expectativa, no hay mucho optimismo de que va a ser prorrogado. Sin embargo, dada que el TPS para los salvadoreños, que son la mayoría de los amparados, son más de 195,000, y que además han tenido en este tiempo, han tenido cerca de 190,000 hijos, o sea, estamos hablando de cerca de 400,000 personas que son beneficiadas con un TPS. Entonces, en el ideal de los mundos, lo que se espera es que se les otorgue alguna residencia permanente o alguna salida que les permita seguir viviendo y trabajando allá, porque en honor a la verdad, muchos de ellos, la gran mayoría son personas trabajadoras que contribuyen con impuestos y contribuyen a la economía, no solo de allá, sino que también de aquí de El Salvador sobre todo. La reciprocidad, ¿creen ustedes que podría prevalecer en este caso? Y hablo de reciprocidad cuando varios países de Centroamérica, incluido el de Honduras y el de Guatemala, han tenido en las últimas horas posiciones que favorecen de una u otra forma a la administración de Donald Trump, o mejor dicho, a los Estados Unidos, y que El Salvador, países como El Salvador no lo han hecho. ¿Creen ustedes que pueda influir en una toma de decisión a la hora de las autoridades estadounidenses? Bueno, la decisión de ampliar o cancelar el TPS es decisión soberana del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, se podría tomar, quizás se podría jugar un poco el aspecto de que el gobierno salvadoreño, habría que distinguir la postura que tiene el gobierno salvadoreño con la que tiene el partido político, el FMLN, que es al que pertenece el presidente Salvador Sánchez Serén. El gobierno pues muestra un discurso a favor de los Estados Unidos. Hay mucha cercanía de los funcionarios, sobre todo el canciller, el presidente, en su discurso. Sin embargo, en época de campaña pues aflora el discurso antiestadounidense y ha generado malestar, por ejemplo, el embajador Jim Maine, aquí en El Salvador, que todavía hay actividades donde aparece el discurso aquel de Yankee Go Home y eso. Entonces eso genera mucho malestar, pero es el discurso del partido contra la postura del gobierno, y eso como que no ayuda mucho tampoco para mantener una postura unificada de cara a la prórroga del TPS en Estados Unidos. ¿Qué pasaría, y esto ojalá que no suceda, Marcos, qué pasaría si estos, bueno, decimos 200,000, pero nos ha dicho usted de que pueden ser casi 400,000, si les adjudicamos a estos 200,000 que ya tienen hijos, ya son ciudadanos estadounidenses o ya viven o son parte del TPS? ¿Qué pasaría si tienen que retornar, si retornaran a El Salvador? Hay capacidad enorme, hay una fuerte capacidad de cómo está El Salvador para recibirlos. Bueno, la mayoría de los hijos, la mayoría de salvadoreños que están allá para dar el TPS tienen más de 21 años de vivir allá realmente. Pero los hijos pues rondan esas edades, no tienen capacidad de pedir a sus padres, entonces se prevé un escenario de deportaciones, aunque se duda que sean masivas. Las deportaciones se duda que vayan a ser masivas, porque seguramente si no hay ampliación, podrían haber formas de buscar que ellos tengan otro beneficio para que no retornen inmediatamente. Ahora, si se dieran deportaciones, sería un escenario complicadísimo para El Salvador, porque realmente no hay forma de recibir a tantas personas deportadas. De hecho, el problema migratorio en El Salvador siempre ha sido un aspecto duro, pues sobre todo porque esta es una sociedad que expulsa a muchos salvadoreños a diario. Cada año se van miles de salvadoreños, pero los retornados siempre es un problema difícil de atender. De hecho, el tema migratorio fue un aspecto clave en la triste guerra que El Salvador sostuvo con Honduras en 1969. Fue uno de los factores clave. No se podía atender a los retornados en aquel momento. Entonces ahora pues se prevé nuevamente pues de que si hay un retorno masivo de salvadoreños, va a ser difícil atenderlo. Sí, igual que pasaría con Honduras. Gracias, Marcos, muy amable. Estaremos pendientes desde luego de lo que esté pasando esta mañana, cuando ustedes mismos han catalogado como trascendental esta decisión que podría estar tomando el gobierno de los Estados Unidos con sus compatriotas amparados en el TPS. Muy amable, Marcos.
Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo a todos los de Honduras. Gracias. A esta hora de la mañana, Ramón Edgardo Matute se encuentra en un lugar de Tegucigalpa reunido con transportistas. Hace algunos minutos le comentábamos a usted acerca de todo lo que va a suceder a causa de este aumento del combustible. Pero dejemos que Ramón Edgardo Matute nos amplíe acerca de este tema. Buenos días. Así es, Ana, en efecto, me acompaña Gerardo Aguilar, él es empresario del transporte. El impacto en el precio de los combustibles y el impacto en otros costos de operación está obligando a ustedes a que el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre dé un ajuste a la tarifa. Buenos días. Buenos días. Desgraciadamente, pues nuestro país depende enteramente de la importación del petróleo y sus derivados, y eso nos afecta en la cadena de valores, en todo el proceso de producción. Y en este caso, el servicio de transporte es uno de los que depende directamente del combustible. La ley demanda que el instituto debe crear fórmulas para poder revisarlas periódicamente y de esta manera analizar si requiere un incremento o un decremento en las tarifas. Nosotros simplemente estamos solicitando que se aplique la ley. En el artículo 66 habla de crear fórmulas, el artículo 67 habla de que estas deben ser hechas a solicitud de partes o de oficio, y el artículo 68 menciona también que deben cubrir todos los costos operacionales, costos reales de operación. En este caso nosotros solo estamos pidiendo que nos preparemos, que diseñemos las fórmulas, que llamemos las partes involucradas, de esta manera evitar un impacto tan negativo. Nosotros debemos prepararnos para esto. Esta misma semana, ustedes han dicho que esta misma semana el Instituto Hondureño de Transporte debe llamarlos a negociar este incremento. Nosotros ya solicitamos la semana pasada el diseño de estas fórmulas. Realmente no estamos pidiendo un incremento, no es el momento para solicitar incrementos, solamente estamos pidiendo que se hagan las fórmulas para no poder especular con esto, que nadie especule, simplemente que quede establecido y tomar las decisiones en el caso de que sea requerido. ¿Cuánto es el precio en estos momentos para refrescar por favor al pueblo? ¿Cuánto se cobra en el taxi urbano, en el colectivo, perdón, y en el transporte urbano e interurbano? El problema que tenemos es que a nivel nacional no existe una nivelación de tarifas porque estas han sido otorgadas de manera política, no técnica. En el caso de Tegucigalpa, el transporte bus amarillo, el tradicional, paga 4 lempiras el usuario, el otro paga 11, y cuando ya no existe un subsidio ni bono. A nivel nacional cuesta 8, 9, 10 lempiras. Deben homologarse esas tarifas técnicamente conforme a la distancia recorrida, y toda esta situación debe mejorar. Ya viene lo que es otros desplazamientos masivos como Semana Santa, y debemos ajustar tarifas también a nivel intraurbano. ¿Cuál sería lo justo que ustedes o que ustedes consideran debería de cobrarse en estos rubros? No podemos especular en ese sentido, simplemente hay que definirlo en las fórmulas, ponerlas a trabajar, y eso va a determinar cuánto lo que hay que ajustar, ya sea hacia la alza o hacia la baja, porque se han tomado medidas también para evitar impactar al pueblo hondureño. En este caso se publicó un decreto en la Gaceta donde se otorgará exoneración para la importación y renovación de flota vehicular, y también para la importación de algunos productos de la canasta de transporte como aceite y otros derivados. Sin embargo, esto no ha sido aplicado, no se ha ejecutado, y una vez que esto se aplique, pues va a impactar positivamente en los costos, y de esta manera se reduce un poco las alzas, pero todo tiene que estar en una fórmula, y la fórmula no existe. Perfecto, gracias Gerardo, muy amable. Gerardo Aguilar, empresario del transporte. Juan Carlos, Ana, esta mañana con nosotros. Ya desde la semana anterior se presentó esta solicitud formal al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Esta semana será una semana de diálogo, de negociación y de revisión de tarifas, dicen ellos, si es a la alza o a la baja. Con ustedes al estudio, buenos días. Buen día, Matute. Ahora es el momento de conocer las condiciones del tiempo con las que iniciamos esta semana. Bueno, hemos amanecido con bastante frío, temperaturas bajas a nivel nacional. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque los vientos siguen llegando del noreste. Recuerdan que en la costa este de los Estados Unidos es donde ha estado afectando el ciclón bomba. Bueno, pues han seguido descendiendo otros frentes fríos, y como los vientos llegan desde este punto, entonces también las condiciones son frías hacia el territorio hondureño y el resto de Centroamérica. ¿Qué vamos a esperar para el transcurso de esta jornada? Pues que continúe arribando humedad a ratos sobre el territorio nacional. Sin embargo, hay posibilidad que las temperaturas se vayan recuperando en el transcurso de la jornada. Aquí en el centro, por ejemplo, que descendieron algunos puntos hasta 9 y 10 grados,
pues esperaremos máximas de 28 con 63% de humedad. Sobre la región norte, las temperaturas podrían llegar ya a 30 grados Celsius, el porcentaje de humedad es bajo, ya no es tan elevado. En la parte sur, entre 20 y 33 grados Celsius, 60% de humedad. Sobre el occidente, sí, bastante bajas las temperaturas, a 7, a esperar máximas de 28 y los porcentajes de humedad que andan ahí oscilando entre los 60 y 70, entre 15 y 28 sobre la región oriental del país. Es el comportamiento específicamente de temperaturas, con cielos medios nublados para horas de la tarde. En el transcurso de la mañana seguiremos con algunos nublados totales y parciales en buena parte del territorio nacional por esos ingresos de humedad de los cuales estamos hablando. Mientras tanto, en esta imagen, pues, justamente se grafica de lo que estoy hablando. Este es el sistema que está dominando todo el área del Caribe y Centroamérica y que nos mantiene con vientos del noreste para esta jornada, que son vientos que transporta fríos, pero con esa posibilidad que vayan recuperándose en el transcurso del día. Y los acumulados de humedad, específicamente la lluvia, se queda fuera hacia el Caribe y solamente algunos puntos de la región del, gracias a Dios, posiblemente recibe algunos chubascos dispersos. En islas de la bahía también existe esa posibilidad. En el resto, pues de presentarse serían chubascos en el resto del litoral Caribe. En el centro y occidente, oriente, aquí no hay posibilidades. Y finalmente, solo los dejo con algunas imágenes impactantes que nos dejó el ciclón bomba durante el fin de semana, con temperaturas gélidas y, ¿qué decir? Esas imágenes hablan por ellas mismas. Miren lo que ocurrió y alguna gente pues allá por Canadá que no se quiso perder siempre los partidos de hockey, pero eso es lo que parecían petrificados en las gradas. Increíble. Espectaculares imágenes, pero que pase el efecto del ciclón bomba no quiere decir que pasó el frío. Esto continuará sobre Estados Unidos y Canadá y por supuesto con una repercusión indirecta sobre Centroamérica. Así que a estar atentos porque les tendremos siempre informados. Más adelante regreso con información de tráfico vehicular también, a estar pendientes.